Son las 7:18, vamos a hablar sobre la ley de fortalecimiento de la dolarización y la situación del Banco Central. Está en Guayaquil con nosotros el economista Fidel Márquez, analista económico. Economista, qué gusto saludarlo. Hoy, a propósito, empieza a funcionar esta comisión que pidió el presidente de la República, mixta entre Asamblea y Ejecutivo, para buscar destrabar el texto de esta llamada ley de fortalecimiento de la dolarización, que ha sido rechazada 2 veces. Pero más allá de todo, es un proyecto, la reforma al Código Monetario y Financiero, que se ha tornado bastante importante y ya bastante postergado. ¿Por qué? Buen día. Sí, Milton, gracias por la invitación que me hace el canal para poder conversar un poco con los televidentes. En primer lugar, lo que tenemos que ver acá es importante que se haga una ley con las características de la que se está planteando, de defensa de la dolarización. Yo creo que sí. Ese es el primer postulado que tenemos que hacer. ¿Y por qué considero que es importante que se haga esta ley? Porque en dolarización el Banco Central tiene que cumplir características que no son propiamente las que existe en un Banco Central cuando se es un órgano emisor. En el caso del Banco Central, en un esquema monetario de dolarización, es necesario que el Banco Central se convierta en el guardián de las reservas y de los depósitos que tienen las distintas instituciones, tanto públicas como privadas, en las reservas del país. Y si nosotros analizamos los datos que tenemos actualmente, de 12.000 y tantos millones de dólares de depósitos que tenían que estar en el Banco Central, solamente hay 5.000 y picos. ¿Y dónde está el Entonces, resto? ante esta situación, el resto hay que buscar dónde están esas reservas que necesitamos en el país, que de una u otra manera son importantes. De ahí que se tenga que plantear, en primer lugar, que el Banco Central tiene que tener una dirección técnica, eso yo creo que nadie lo va a discutir, que hay que proteger el dinero de los depositantes que van al Banco Central vía encaje bancario, que van desde un 2% hasta un 5% de acuerdo a la ley, pero que nosotros sabemos que hay entidades que llegan hasta más del 10 o el 11%, y que por tanto este encaje bancario puede representar una parte importante de las reservas que se tienen en el Banco Central. Hay parte del dinero, del oro líquido, que eso es oro, y por tanto no es fácilmente convertirlo, a no ser que se venda o que se busque algún préstamo, algo como otras veces ya se han hecho, en liquidez. Entonces, ante esto, ¿qué tenemos que preguntarnos? ¿Se pueden seguir haciendo las políticas monetarias que se hacían cuando era un órgano emisor? No, hay que hacer otras formas de políticas monetarias, que eso sí le corresponde por Constitución al Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo lo que tiene que cambiar es no ver cómo le puede seguir metiendo la mano al Banco Central para sacar la reserva, sino cómo hace una política monetaria que le dé más liquidez al país. Se ha convertido en común escuchar que los gobiernos meten la mano al Banco Central y que el Banco Central tiene dinero de los ecuatorianos. Ok, pero ¿de qué están compuestos realmente los depósitos que tiene el Banco Central? Y si es así tan fácil como decir, es que es plata de los ecuatorianos y tiene que ser usada para enfrentar cosas sociales, emergencias, gasto corriente, etcétera. Sí, mira, esa pregunta es importantísima para que la gente pueda entender, Milton, qué es lo que está detrás de esto. Ahí está la plata vía encaje bancario de los depositantes, que es para garantizar ante cualquier eventualidad de corte financiero que la banca comercial pueda hacer frente a poderle devolver a sus depositantes en un momento dado los recursos que pudieran estar exigiendo los dueños de ese dinero. Por tanto, ese es dinero del público que vía encaje está como reserva en el Banco Central. Esos recursos no deben tocarse. ¿Y por qué no deben tocarse? Y algunos dirán, bueno, pero si se va a utilizar en función de los mismos ecuatorianos. No, un momentito. Es que si usted atenta contra ese encaje bancario y esa reserva que tiene la banca comercial en el Banco Central, usted de una u otra manera le está diciendo a la gente, su plata va a ser utilizada en algo que después no sabemos si van a devolver, porque ya ha ocurrido otras veces. Claro. Recordemos que en el gobierno anterior
se sacó dinero de las reservas del Banco Central por casi 6.000 millones de dólares que todavía no la han devuelto. Entonces, ahí tenemos una realidad específica. Están los depósitos de las empresas públicas y los depósitos de los gobiernos seccionales. Usted puede decir, saco de esa misma reserva que está en el Banco Central para poner más día con los gobiernos seccionales. Sí, pero ¿y después? Le das 1.000 millones ahora, 1.200 millones, y después ¿de dónde va a sacar plata para seguirle dando? Entonces, esas son cuestiones que deben estar ahí y estar protegidas. Pero por otra parte, si usted empieza a utilizar instrumentos financieros y saca reserva y le cambia la reserva por instrumentos financieros, está dando papeles. Recordemos el caso de Argentina en la convertibilidad cuando emitieron los patacones. Cambiaron dólares por papeles. Al final, ¿qué pasó? La convertibilidad prima hermana de la dolarización, bajó la reserva y al final, ¿qué tuvieron? Que cambiar el esquema monetario. Y aquí viene la pregunta. ¿El ecuatoriano de todos los niveles está de acuerdo en que cambiemos el esquema monetario? Yo estoy convencido que no, y los números me dicen en las encuestas que se han hecho, dice que más del 90% de la población ecuatoriana quiere mantener el dólar como moneda circulante. Entonces, si eso es así, hay que proteger la dolarización. Una situación política versus una situación técnica. La situación técnica usted le está explicando, pero cuando viene la situación política y me dicen, es que con esa plata vamos a pagar los sueldos a los profesores, a los soldados, a los policías, con esa plata te vamos a dar una pensión, con esa plata vamos a atender hospitales para atender la crisis sanitaria, etcétera. Entonces suena como que muy bonito y muy necesario además. Pero... No, mira, pero el problema, Milton, que acá seguimos pensando dentro de la caja. ¿Y por qué no buscamos esquemas fuera de la caja? Es decir, ¿por qué no buscamos soluciones? Porque ¿cuál es el problema que tenemos ahora? En primer lugar, y la situación que tenemos de la pandemia, la primera medida económica es ver cómo vacunamos la más posible a la población ecuatoriana. Esa es la primera medida económica, porque si el ser humano, el individuo, no está sano, no puede trabajar, y si no puede trabajar, no puede reactivarse la economía. Entonces, partiendo de ahí, la primera medida económica que tiene que pensar el gobierno es cómo logramos la inmunización de la población ecuatoriana, para después pensar en el resto. ¿Cómo logramos esa inmunización? Entonces, aquí hay que hacer alianzas público-privadas y darle un poco de descentralización y acciones a los gobiernos seccionales para que, buscando mecanismos adecuados, logremos este proceso de inmunización. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que pensar entonces cómo generamos recursos, ya después que logremos esta parte, que es lo más importante, que hay que hacerlo en este año, porque no podemos darnos el lujo de recuperar nuestra economía en 10 años, porque a los ritmos de crecimiento que estamos teniendo nos vamos a perder una década, o al menos un lustro, en el mejor de los casos. Pero tenemos que impulsar esta situación. ¿Y cómo pensar? Hay que pensar que la economía no es la economía del fisco, la economía es la economía nacional. Entonces pensemos cómo reactivamos, recuperando empleo, generando estímulos a aquellas empresas, a aquellos lugares donde se perdieron empleo, y diciéndole algo bien sencillo: si ustedes me mantienen los niveles de empleo que logramos previo a la pandemia, que teníamos previo a la pandemia, recuperamos ese 1 millón de desempleados nuevos que tenemos y aumentamos los niveles de empleo, usted va a tener determinados beneficios que pueden ser de corte tributario, que pueden ser de eliminación de trámites, que pueden ser facilidades. Entonces, hay que pensar fuera de la caja, no pensemos como veníamos pensando antes de toda esta situación. Lo que hacen los gobiernos tradicionalmente, si no le meto la mano al Banco Central, le meto la mano al IES. Ahora, como está... Exactamente. Y ninguno de los dos tiene recursos. Claro, o sea, meto la mano en un saco vacío, ya no en un saco sin fondo. En un saco vacío. Y entonces, ¿qué voy a ponerle? ¿Más papeles? Eso es atentar contra el esquema de dolarización al final. ¿Atenta? ¿Realmente atenta? La ley de dolarización... De continuar. Sí, de no tener los respaldos requeridos, de continuar, y además porque el mensaje que estamos dando al mercado es un mensaje negativo. El mensaje que le estamos dando a los depositantes es un mensaje negativo. ¿Qué puede ser? Que la gente vaya a sacar la plata, prefiere el colchón bank, o saque la plata de acá, porque además otro problema que tenemos es que puede sonar muy bonito. Vamos a darle, sacar el dinero del Banco Central, que además sabemos que tenemos menos de la mitad de las reservas que debemos tener, por un lado. Por otro lado, cambiemos esos dólares físicos en la parte que se pueda hacer, que pudieran ser 1.000, 2.000 millones de dólares, no creo que sea mucho más allá que eso, donde usted va a decir: señores,
de la banca comercial, yo voy a utilizar el Banco Central como un banco de desarrollo del Ecuador, que no es la función de un banco central, y aquí es donde viene el otro elemento importante, y es el hecho de que tenemos que tener un banco central técnico, donde los balances estén bien claros, donde haya transparencia. ¿Ese proyecto de dolarización garantiza eso? ¿Esa composición que propone el Ejecutivo garantiza eso? Hay que discutirlo, y esto es donde la comisión, yo creo que debió haberse empezado por la comisión. Es que la comisión va a analizar si es que es constitucional o no, pues. Sí, pero las propuestas, por ejemplo, los balances hay que tenerlos, esos balances claros. Si el gobierno quiere tener en el Banco Central, y esto es importante, un espacio donde tenga recursos frescos que puedan servirle para contingencia, que es lo que nos están diciendo, debería crearse un balance de reservas para contingencia en el Banco Central. ¿Y eso se crea en esa ley? Si no se crea, hay que ponerlo de frente, y hay que decirlo de frente. Estos otros balances no se tocan, usted puede tocar esto. Y además, la otra cuestión que está en discusión, que dicen, van a privatizar el Banco Central. No, lo que necesitamos es que el Banco Central tenga una dirección técnica. Lo que sí hay que dejar bien claro, y tiene que estar claro, que no es pasar a formar un Banco Central con una directiva corporativa. Es decir, que estén los representantes de la banca comercial ahí. No, eso también hay que evitarlo y hay que decirlo de frente, para que no exista la suspicacia de que se está corporativizando el Banco Central o se está privatizando, que no es privatizar, eso está clarísimo. La reforma al Código Monetario y Financiero era un proyecto que estaba planteado desde octubre del 2019. Esto se detuvo con todo lo que pasó, y acompañado de la ley de la reforma laboral. Ahora, también depende de que el Fondo Monetario Internacional nos haga el siguiente desembolso. Ya nos aplazó una vez, de diciembre del año pasado hasta esta fecha. ¿Nos seguirá esperando el fondo? A ver, yo creo que si no logramos que entre a discusión en el mes de abril, los 400 millones no nos van a llegar. Pero no solo el fondo, Milton, es el fondo y todos los demás organismos multilaterales de crédito que puede venir a afectar la situación que tiene el país de financiamiento. Y no llegar al próximo gobierno en el mes de mayo, cuando tenga que asumir el gobierno, va a encontrarse que va a tener las arcas totalmente vacías para poder hacer cualquier transformación. Bueno, tenemos que terminar. Le agradezco mucho, economista Fidel Márquez. Solamente una pregunta rapidita. ¿Nos abocamos realmente a que la dolarización esté en riesgo o es solamente una propaganda? No, a ver, si no hacemos las cosas y no tenemos una política monetaria mixta, diferente a la que tradicionalmente se hace, porque tenemos un Banco Central con funciones disminuidas a lo que se pensaba antes, no es un banco emisión. La emisión que hace el Banco Central es fundamentalmente de moneda fraccionaria. Eso es lo que está establecido en una dolarización. Si nosotros hacemos emisión de papeles, emisión de cualquier instrumento financiero sin respaldo, y hacemos emisión inorgánica, evidentemente no es la dolarización. Cualquier esquema monetario va a quebrar. Muchas gracias. Buenos días.